esta conferencia de prensa en un día que con mucho júbilo y esperanza recibimos al Papa León XIV, Cardenal Robert Prevost Martínez. Preside la mesa de honor nuestro presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Carlos García Camader, obispo de Lurín. El segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Alberto Barrera, obispo del Callao. Secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Antonio Santarciero Rosa, obispo de Huacho. Y secretario general adjunto, nuestro padre Guillermo Inca Pereda. A continuación veremos un breve video de Monseñor Robert Prevost cuando fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana. El mejor regalo que el Papa Francisco ha hecho al Perú y a la Iglesia Universal es el nombramiento de Monseñor Roberto como prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Quiero agradecer El mejor regalo que el Papa Francisco ha hecho al Perú y a la Iglesia Universal es el nombramiento de Monseñor Roberto como prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Quiero agradecer al Santo Padre, el Papa Francisco, por este gran honor y esa gran misión que me ha confiado, nombrándome como prefecto del dicasterio para los obispos y al mismo tiempo presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Es un honor poder estar cerca del Papa Francisco, apoyarle a él y al mismo tiempo tomar muy en serio lo que es la misión de buscar a buenos candidatos para el ministerio episcopal, acompañar a los obispos también, los que ya son obispos, en sus distintas misiones y seguir caminando unidos, promoviendo ese espíritu sinodal en todos los aspectos de mi nueva misión. A mis hermanos obispos doy las gracias. Hemos caminado juntos durante más de 8 años. Me he sentido muy acogido, un espíritu muy fraterno con todos y creo que una gran bendición para todos nosotros es precisamente la fraternidad entre los obispos, la unidad que compartimos y el testimonio desde aquí a toda la iglesia en el Perú y a todos los peruanos. He venido como misionero hace casi 40 años, trabajando como misionero en Chulucanas y luego 12 años, más de 11 años en Trujillo. Y ahora después de 8 años en Chiclayo, pues doy gracias a Dios por tantas cosas que el pueblo peruano ha compartido conmigo, que hemos caminado unidos. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos las palabras de Monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y lo que a través de ustedes van a poder comunicar y llegar a muchos hermanos y hermanas en el Perú. Nuestra alegría es muy grande, ya que hoy la Iglesia, una vez más, Dios ha tenido una mirada muy profunda y grande con toda la Iglesia. Hace unos días sentíamos la partida del Papa Francisco y participamos todos tanto de un acontecimiento pascual como de un testimonio pascual, que era la fiesta de la Pascua a todos los católicos y el mismo Papa dando la bendición Urbi et Orbis al mundo entero y despidiéndose valientemente y siempre fuerte y firme, como de acuerdo a sus palabras. Como dice, murió como vivió, en una actitud de entrega total. Luego fueron tiempos de reflexión, de oración y de búsqueda. Ahora, ¿quién continuará esta misión? Y nada menos que cuando los cardenales se han reunido allá en Roma, han volteado su mirada a quien era hasta ese entonces prefecto para los obispos. Es decir, el Papa
tiene un prefecto, con un ministro, dedicado a ver, a analizar y a preparar las carpetas para ver quiénes tienen las condiciones cristianas, las virtudes correctas, para que el Papa pueda disponer y mandarlo a alguna jurisdicción que así lo requiera. Y todo es un clima de oración, de respeto y de santa reflexión y de discernimiento. Y es su principal tarea que tenía siempre. Y dentro de esa realidad, el Papa lo llamó, porque cuando salió el prefecto que estaba anteriormente que él, necesitaba de uno que él conocía también, ¿no? Que de alguna manera en las visitas pastorales, en los encuentros con los obispos, siempre descubrió en él un hombre de confianza para él, para darle esta misión. Y un día lo llama y él con mucho dolor, dejando su diócesis de Chiclayo, porque estaba acá en el Perú, y 40 años ha pasado en el Perú, y qué hermoso que el Perú lo haya tenido tanto primero como un agustino, formador, luego como animador de vocaciones y luego profesor del seminario, y de ahí fue a Chicago, a Estados Unidos, y lo trajo el Santo Padre para Chiclayo, que estaba el obispo ya en edad de jubilación. Y es así como llega nuevamente al Perú, porque ya conocía el Perú, había vivido acá en el Perú, y luego acepta, como aceptamos todos que somos llamados, en una actitud de humildad, sencillez y de mucho respeto, esa misión que el Papa Francisco ahora lo llamó para esta otra misión y lo aceptó. Fue a Roma para servir en lo que le tocaba. Esto nos trae a nosotros una gran alegría, porque es un hermano que en esta misma sala se reunió muchas veces con nosotros, compartió con nosotros, sirvió al Perú desde este lugar con mucha sencillez y humildad. Y siempre en esa actitud destacada veíamos siempre en él un hombre al cual acudíamos para consultar, para pedir una ayuda, un consejo y sobre todo un hombre de testimonio, sencillo. Ya dentro de un ratito se daría a Monseñor, que él también tiene algo que contarnos de una experiencia muy personal. Yo le quiero decir como presidente de la conferencia y que en este momento represento a todos los obispos del Perú, que nuestra alegría es grande. Es grande porque el Señor ha tenido este regalo tan grande para el Perú y para el mundo entero. Siempre debe ser muy difícil encontrar a alguien que continúe a otro, que continúe la meta, que continúe el trabajo. Sin embargo, el Señor lo miró a él desde toda la vida, lo eligió y orientó el voto de los cardenales para que así sea, porque así es la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo. Y seguro que lo hará muy bien, con la sencillez y humildad que lo caracteriza, con la dedicación y el trabajo con que siempre manifestó, y sobre todo no buscando los premios, sino buscando el único premio, el de Cristo, y el de dar gloria a Dios con su trabajo. Eso es lo que les puedo decir. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Entonces, o prefieren primero que continúe lo del Padre y después la pregunta. Por favor, a continuación entonces escuchamos las palabras del segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Luis Alberto Barrera. Con mucha alegría nos hemos enterado hoy de la elección del Papa León XIV, a quien hemos conocido, a quien hemos apreciado también, con quien hemos trabajado muchas veces aquí en este auditorio, en esta conferencia episcopal. Yo tuve, digamos, el honor de conocerlo cuando fue a mi consagración episcopal en Tarma. Desde ese momento estuvimos muy cercanos
y su manera de ser inspiraba mucha confianza, ¿no? Justamente un hombre muy sencillo, lleno de Dios, abierto, dialogante, ¿no? Y nuestra relación se entrelazó mucho más cuando el Papa Francisco me pidió asumir la diócesis del Callao. Entonces Su Santidad el Papa León XIV era en ese entonces el administrador apostólico en el Callao y había estado durante la pandemia, donde se acercó a mucha gente que sufría, sobre todo a través de las plantas de oxígeno que hicieron en Pachacútec, en Ventanilla, en las zonas más duras del Callao, que bien conocemos todos, y promoviendo también las ollas comunes en Ventanilla, en Pachacútec, desde su misión asumiendo Chiclayo como obispo y el Callao como administrador apostólico. Algunas veces me contaba que venía desde Chiclayo manejando hasta el Callao, donde tenía que reunirse, etcétera, ¿no? Es una gran alegría haber compartido con él momentos gratos, y cuando me pasó la diócesis del Callao me dijo: Luis Alberto, una sola cosa te prometo, rezar por ti, ¿no? Y ahora nos toca rezar por él, a todo el episcopado peruano, a todo el clero del Perú, a todos los fieles del Perú, rezar por él para que su misión sea verdaderamente según el corazón de Jesús. Entonces el Perú está muy contento, muy alegre, el Callao le saluda a través de estos medios, le hace llegar el cariño del pueblo chalaco que le aprecia y le quiere, y de todo el clero del Callao. Muchas gracias, Monseñor Barrera, muy amable. A continuación, decimos colegas, sí, por favor, colega Gilimena La Quintana, Canal N, CNN, perdón. ¿Cómo se caracterizó la labor? Gracias. Lo que quería, por favor, buenas tardes, es si podían resumirnos de qué forma, cómo creen ustedes que se caracterizó la labor del hoy Papa durante sus 25 años en promedio en Perú. ¿Cuál fue la característica que creen ustedes más resalta de él, de su labor en Perú? Que tiene por carrera laica el ser matemático. O sea, más o menos en esa área de la química y todo eso entra. Entonces es más exacto, puntual. Desde el punto de vista eclesiástico, canonista, doctor en Derecho. Como agustino, tuvo una misión muy importante. Llegó a ser superior general de los agustinos. Y él contaba siempre como historia real que eso le permitió conocer todo el mundo. Porque donde había un agustino, el superior tiene que ir. Entonces, de alguna manera, tiene experiencia del mundo entero y de haber estado en los continentes. Y Perú le tocó, por esas cosas de la vida, como dicen, iba en Estados Unidos manejando la máquina o el carro, ¿no? Y le llaman de la Nunciatura que tiene que acercarse. Bueno, le dicen que está elegido ahora desde Estados Unidos a volver al Perú. Entonces, un hombre disponible, primero. Segundo, que se adapta a todas las circunstancias. Y tercero, un hombre de fe. Si quieres, al final, primero, un hombre de fe, un hombre disponible, un hombre de entrega, de profundo amor a Cristo, a la Iglesia, a María. Que son los 5 puntos en el cual puedo sintetizar lo que tú preguntas. ¿Está bien? Muchas gracias. A continuación, el colega Joffrey, en vivo para Canal N, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Canal N. Gracias a ustedes también por su tiempo. ¿Nos podrían quizás explicar a ustedes qué se espera ahora del Santo Padre, después de lo que hizo también el Papa Francisco? Por favor, ustedes, ¿qué mensaje, digamos, esperan con respecto a lo que tiene que hacer la Iglesia, ¿no? O lo que tanta gente tiene expectativa con respecto al mensaje de paz, unión, por favor?
Ya en su mensaje ha resumido un poco el Papa León XIV, hablándonos de la paz, ¿no? De vivir en paz, paz para el mundo, pero en la línea de tu pregunta, de la continuidad también en la reforma de la Iglesia, ha hablado de tender puentes, ¿no? De acogida. Son temas muy queridos y promovidos por el Papa Francisco, entonces habrá una continuidad en esos temas de la sinodalidad, por ejemplo, del cual ha subrayado también en su saludo inicial. Y no hay, digamos, un quiebre, sino hay una continuidad de todo aquello que la Iglesia va viviendo estos últimos tiempos y ha vivido también, ¿no? Entonces nosotros esperamos justamente que su santidad vaya continuando con estas reformas de la Iglesia, acercándola mucho más al pueblo y haciéndola mucho más cercana, haciéndola más de Cristo, como siempre lo ha dicho él también en su saludo. Muchas gracias. A continuación tenemos una pregunta de Ronnie en vivo de TV Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos en vivo para TV Perú y precisamente conocer también el trabajo que ha desempeñado aquí en la conferencia episcopal, de cómo es lo que proponía, cuál ha sido la función principal aquí en la conferencia episcopal y cómo toman ustedes también el saludo que ha enviado a Chiclayo, que ha enviado a todo el Perú, ¿no? No se olvidó de nuestro país también. Me dice Monseñor Antonio. ¿Cuál es la primera que quieres que te responda? El trabajo que ha realizado aquí en la conferencia episcopal. De hermandad, de comunión y de siempre estar dispuesto a lo que desde la presidencia le pedían, y muchas veces tenía que venirse manejando desde Chiclayo hasta Lima para poder cubrir las diversas dificultades, realidades que nos piden a la Iglesia que intervengan y vayamos interviniendo. Una de ellas, por ejemplo, frente al caso de las víctimas por caso de abuso, él fue que abrió el camino acá en el Perú para escuchar a las víctimas, para organizar la Comisión de la Verdad, de la Defensa, frente a los abusos o cualquier denuncia que pudiese haber. Por eso es muy importante ver que las cosas hay que tenerlas claras. También en ese aspecto, como el Papa Francisco abierto a la escucha, también él siempre estuvo muy atento y abierto a la escucha. Su programa aquí hasta la conferencia fue de plena disponibilidad, de servicio. Su gran tema era el derecho canónico, que es el soporte, guía en el cual la Iglesia gira para la buena pastoral, para el buen desempeño de pastores en el Perú y no andar creando nuestras propias formas de pensar, que es importante, ¿no? Ordena, clarifica y sobre todo orienta para ejercer bien la misión. Entonces creo que en 40 años este pastor se ha gastado animando a jóvenes en la vocación, animando a la comunidad en la zona de Chulucanas, que todos bien sabemos que es una zona bastante sencilla, pero llena de amor, llena de profundidad y cercanía, generando siempre un sistema de comunión, un sistema de vida de comunión y de alegría. Yo nunca lo vi triste, ni nunca lo vi perdiendo los papeles. Siempre lo vi sereno y buscando la verdad en todo el sentido de la palabra. La otra pregunta me quedó en el aire. Así es. Miren, en el saludo a Chiclayo está retratando su corazón. Es decir, que a él le abrió esa vocación de pastor, aparte de todo lo que había hecho, en entregarse a un pueblo que también lo acogió con cariño. Todos sabemos el cariño, el amor que tiene Chiclayo siempre para todo aquel que lo visita. Por eso aquel que va a Chiclayo siempre regresa, ¿cierto o no? Porque Chiclayo tiene una atracción especial, su cariño, su gente y su sencillez de vida. Y eso lo marcó a él.
Por eso iba a todos los pueblos. Seguramente que Monseñor Antonio nos contará algo más de la historia, pero él no tenía miedo de subirse a un caballo, de irse, de entrar a la cocina, de servir la comida, de atender a la gente en su sencillez, desde lo que ellos mismos le permitían poder acercarse. Por eso todo su corazón de alegría y de gozo de pastor y de sencillez lo aprendió en Chiclayo, Perú. Sí, todo lo que quiera. Puedo añadir algo en el trabajo que teníamos aquí en la conferencia episcopal. Monseñor, en el trabajo cotidiano hay muchas cosas que hay que definir, precisar en cuestiones legales, canónicas, y siempre encontramos un hombre disponible. Esa era una cualidad impresionante. 10 de la noche, 11 de la noche, un mensaje y el Santo Padre hoy te respondía. Guillermo, esto es. Claridad, su pensamiento era muy claro, como buen caronista, como buen hombre de experiencia, y también mucha serenidad. No había que alarmarse frente a nada. Era un hombre con un corazón muy pacificado, es un hombre con un corazón muy pacificado, y yo creo que podemos decir, Papa León XIV es peruano. Muchas gracias. Escuchemos la pregunta de Yanela Aguirre, de Latina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en vivo para Latina. El día de hoy también se han ido revelando, ¿no?, una serie de fotografías donde podemos ver incluso al Papa León XIV pues participando incluso de desastres naturales que hubo en su momento también en la zona norte, ¿no? Y al respecto, consultarles qué contribuciones creen ustedes ha dado el Papa León para nuestro país, y por otro lado, qué tipo de reformas creen que él vaya a impulsar, ¿no?, en ese legado que ya dejó el Papa Francisco, conociendo un poco más o menos de su carácter, de su ímpetu y lo que él ya venía realizando esta lucha desde esta misión que él tenía religiosa en nuestro país. Bien difícil tu pregunta, porque me estás hablando del presente, del pasado y del futuro. En el futuro ojalá que siga todo bien y que siga llevando la Iglesia, tal como siempre en los 266 papas que hemos tenido, de alguna manera nos han enseñado a llevar la barca de Cristo, de una manera o de otra, porque siempre se aprende, hasta del defecto se aprende, todos aprendemos siempre. Y por eso creo que el Papa número 267, que se forjó en estas tierras peruanas, fundamentalmente, trabajó y su mejor contribución fue su persona, tanto en Cáritas, tanto en su pueblo, en el recorrido casa por casa, en llevar el Santísimo, en estar en medio de la calle cuando la gente no podía salir, él salía aunque sea con el Santísimo, paseando por las calles para que Dios no les falte, ni mucho menos lo que él ha dicho ahora, no vivamos del miedo ni del terror, porque muchas veces eso es lo que más fácil se apodera, sino de la esperanza, de la paz, y que juntos la consigamos. Será un hombre de comunión en el futuro, será un hombre que llevará adelante todo este camino que empezó ya a hacerse con el sínodo, que es caminar juntos. No creo que camine solo porque no le gusta, camina siempre con los demás, en todo el sentido de la palabra. Y no camina ligero, sino camina con los demás, con el mismo paso que le marca la vida y con las personas que le rodean. Acá no caminó por delante ni se quedó atrás, caminó con todos y con todos los que quisieron caminar con él. Por eso creo que el futuro del Papa hay que mirarlo con esperanza y hay que mirarlo como una continuidad de todos estos papas que nos han antecedido en el tiempo, cada uno con su riqueza, cada uno con sus enseñanzas, cada uno con su reto, donde cada uno ha ido dejando en la historia lo que Dios le ha pedido. Y ahora lo acompañaremos con la oración, igual como decía el Papa Francisco, recen por mí, hay que rezar por León XIV, que no por casualidad habrá escogido este nombre. Detrás de ese nombre también hay una misión. Pensemos y busquemos quién era León XIII, porque por algo será, ¿no? O León XII, pero para ver un León XIV, porque no es para rugir, ¿no es cierto? No es un león que ruge, no siempre los leones rugen, sino este es un león para estar más cerca de la gente, no es para alejarse de la gente. Y por eso ya León XIII marcaba un estilo
de entrega. No nos olvidemos que él abrió un nuevo horizonte de entender la que se llama la doctrina social de la Iglesia, León XIII. Ahí se lo dejo como parte de la cultura, ¿no? Pero León XIV ahora le tocará continuar esa obra, de abrir los horizontes para que tanto la doctrina de seguimiento a Cristo, en lo que es la fe, el credo, en lo que celebramos, en lo que vivimos por los mandamientos y también en lo que oramos, nunca olvide que todo eso tiene que verse en la sociedad, en el compromiso que los pastores tienen que orientar en torno al pueblo de Dios que le toca, y cuanto más ahora como Papa al mundo, para no olvidarnos de los pobres, no olvidarnos de los olvidados, como decía en la mañana, no olvidamos de los que no tienen techo, ni tienen casa, mucho menos ni tienen comida, y los que carecen de salud. Eso todo los ha hecho en el resumen de la mañana, y quienes lo conocemos sabe que Él lo vive, y que nos lo va a hacer vivir a todo aquel que se acerca de buena fe a querer descubrir en el Papa al vicario de Cristo. ¿Contesta o falta algo? Falta el futuro. No lo sé porque no hay una bolita acá, ¿no? Pero creemos que seguirá la ruta. ¿Y cuál es la ruta? La que marca Cristo, la que guía al Espíritu Santo, la que la Iglesia tiene que seguir en fidelidad para siempre hasta la venida de Jesús en el día del juicio final. Muchas gracias. Escuchemos la pregunta, por favor, de Luis Sánchez, de Willax Televisión. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta para ustedes, Monseñor, buenas noches, es, primero, cuando se inicia el cónclave, los 133 cardenales, la mayoría no se conocían, ¿no? Y por eso se pidieron una semana, 7 días, para de alguna manera poder conocerse y poder tener una votación consciente. ¿Qué actitudes, qué características del cardenal Prevost, ahora Papa León XIV, fue lo que podría haber convencido a estos cardenales para poder ser electo como Papa? Y lo segundo es, me gustaría saber si es que hay algunas coordinaciones para algún tipo de celebración acá en Lima o quizás en Chiclayo. ¿Qué es lo que se está coordinando luego pues de que el cardenal Robert Prevost ha sido nombrado como el nuevo Papa León XIV? Muchas gracias. Va a responder Monseñor Antonio. Sí, lo que tú has dicho es lo siguiente. Él no era tan desconocido porque ya 2 años y medio, un poco más, era prefecto quiere decir el dicasterio, como el ministerio de aquel que coordinas el nombramiento de obispo y la relación de todos los obispos y de todos los cardenales con ese dicasterio. Entonces él era bien conocido en el ámbito episcopal y cardenalicio. No era nada nuevo, más bien era el más conocido de todos los cardenales. Luego, de lo que se va a hacer a nivel del Perú, le toca sobre todo Callao, que ha sido dichoso de tenerle más de un año administrador apostólico con toda la facultad episcopal. Él, como gratitud, tiene que celebrar un lindo homenaje al Papa León XIV. Y Chiclayo también, y también toda la Iglesia de Perú. Pero quería decirles a ustedes una cosa, que el Papa León XIII ha sido el Papa que se inspiró en publicar una encíclica Rerum Novarum, aquí está. Y es una encíclica sobre la doctrina social de la Iglesia y sobre, era aquel entonces ya difícil del mundo del trabajo, del mundo industrializado, y entonces él escribió una linda encíclica. Eso no quiere decir que el Papa León XIV, Prevost, va a trabajar en esta línea, porque se ha puesto el nombre de León XIV, quiere inspirarse un poco en su antecesor, que en el fondo es la línea de Francisco. No es que el Papa León XIV
es el sucesor de Francisco, es el sucesor de Pedro. Esa es la diferencia que ustedes tienen que distinguir. Y que luego ciertamente va a ser la recognición de tanta cosa pendiente, de tanta cosa iniciada por el Papa Francisco. Además, el cardenal que más veía al Papa Francisco era Prevost, el Papa León, porque todos los sábados de la mañana, como una cosa sagrada, siempre era recibido él, porque llevaba las ternas, el nombramiento episcopal, y el Papa Francisco, que era muy sabio, o sea, que decía, déjamela aquí, la voy a estudiar, y el próximo sábado te la voy a devolver. Entonces el Papa ponía, muy bien, este sí, este no. Además quisiera decir una cosa, el Papa León XIV, yo le he conocido muchísimo cuando en el año 80 era sacerdote yo en Chimbote, y era encargado de la pastoral de un pueblo joven que la Balanza, donde había mucha miseria, mucha pobreza, eran todas esteras al lado de sí del Perú. Pero yo siempre iba a Trujillo porque él era el encargado de la pastoral vocacional y era profesor en el seminario y era, porque era canonista, también era juez en el tribunal interdiocesano de Turquía. Y sí que ha manejado muchas cosas y ha tenido muchas experiencias. Y después le he conocido muchísimas veces cuando no eras, ya estaba aquí en Perú, pero más de 40 años que he estado en Perú, por eso le dieron enseguida la nacionalidad del Perú, porque había estado interrumpidamente muchísimas veces, muchísimos años aquí en Perú. Un buen hombre, sencillo, humilde. Yo de repente, algunos de nosotros, ustedes, nos irritamos. Él siempre, yo no sé, como estaba siempre en paz, siempre sereno, nunca se irritaba. A la cosa más difícil es siempre tranquilo. Para responder la otra parte que falta, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿ustedes qué nos sugieren? ¿Qué nos sugieren ustedes? ¿Qué debemos de hacer? ¿Ah? ¿Qué podemos hacer? ¿Una fiesta? No sé, la fiesta la hay que llevar adentro, ¿no? Ya la vivimos desde el día de hoy. Esta es una fiesta. Hay muchas fiestas que solamente hacen ruido. Esta no va a hacer ruido, sino tiene que ser de alegría y de gozo en el corazón de cada uno de nosotros. De alegría y de gozo, de esperanza, porque alguien que nos va a hablar con esperanza en los próximos años. Que le demos fuerza también desde acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Desde hoy día, todas las parroquias en el mundo entero, una forma de celebrar en comunión, mencionarán su nombre en todas las parroquias. Es decir, a la hora de la misa, pedirán por él, desde el día de hoy. Y cuánto más el domingo. Y de aquí hago un llamado a todos los creyentes, y los que no también están invitados todos, a participar de la misa dominical del próximo domingo, que va a ser en diversas horas en las parroquias. Averígüense nomás cuál es la misa central, pero todas las parroquias tendrán misa, porque es el día jubilar, el día en que ese día celebra de manera solemne el Papa, con las autoridades y con todo el pueblo de Dios, dando gracias por esta elección. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Seguir rezando el rosario, dando testimonio y una cosa. ¿Saben qué podemos hacer? Dar mejor cara, porque nuestra cara a veces está llena de violencia, en el sentido del mundo, ¿no? Nuestro Perú. Siempre que sale una noticia, mataron, que se fue en fulano, es terrible. Y es dura, es difícil procesar. No crean ustedes quienes seguimos día a día, gracias a los medios de comunicación, lo que pasa en el Perú, no quedamos nunca tranquilos. Yo sinceramente, siempre después de ver el noticiero me voy a la capilla, porque no me queda otra, porque es rezar, porque es mi misión. Y seguramente que muchos lo harán también. Acompañar a la patria, al Perú, en el dolor, en la realidad que vive, la situación de violencia, de desempleo o de tantas cosas que pasan. No le va a sacar un día un drama, ¿no? Pero es real lo que vemos todos los días, ¿no? Aparte de desangrarse, se debilita la cantidad de tuberculosis, tantas dificultades que existen.
que no la podemos ignorar. No le podemos tapar hoy día con un dedo esa realidad, pero podemos decir que por lo menos el Papa que hoy día se ha elegido la conoce, la lleva en su corazón y rezamos por él. Que hoy día ojalá, como ha dicho el Papa León XIV, que el miedo no venza nuestras luchas, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro valor, nuestro ponerle ganas, el de unirnos, el de juntos organizarnos para hacer diferente esta realidad peruana que está ensantada, pero a veces se ensarta sola, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida es así, ¿no? Que nos confundimos. Todo esto nos confunde a todos, también a los pastores. No crean ustedes que somos indiferentes, somos reales, somos de carne y hueso. Pero sin embargo, tenemos que hablar de esperanza en una realidad dura y difícil. No dejen ustedes seguir animando, tampoco dejen de informar. Esa es su tarea. Ustedes no son culpables de lo que pasa, son responsables de lo que graban y lo que nos pasan para podernos enterar todos. Van a recibir palos, pero no importa. Pues. Pero es que no se puede castigar al que lleva el correo, ¿no es cierto? Llevan el mensaje, llevan la misión. A veces les gustará a algunos y a otros no, pero la verdad es la verdad. Así es una tarea profética. Hoy día la comunicación se convierte en una tarea profética, de anuncio. A veces, pues, tenemos todos que reflexionar y decir juntos cómo le salimos adelante. Juntos, no cada uno por su lado, ni echándole la culpa a fulano ni a mengano, sino juntos, cómo salimos adelante. Es hora de salir de la indiferencia y caminar más en solidaridad, para no tener miedo. Yo creo que a veces cuando uno ha caminado en pueblos y ha caminado en lugares oscuros, ¿saben lo que nos dicen? No caminen solos, caminen con el otro. Caminemos juntos, en grupo. Van a ver si va a pasar algo. No pasa nada. Cuando se camina con el otro, si caminamos juntos, podemos vencer el mal frente a esas realidades de violencia, de odio, de división y de muerte. Enfrentándolo con un camino de paz, de solidaridad y de cercanía. Que el Señor acompañe esta misión. Yo quisiera decir una cosa, que si es una persona que conoce bien todos los rincones del Perú, es el cardenal Prevost, que ahora es el Papa León XIV. Conoce bien esta realidad, por eso hoy día ha dicho, no nos dejamos arrancar la alegría, la esperanza de un mundo lleno de guerra y de división. Más bien tenemos que ser una sociedad más solidaria y más que nos ayudemos los unos a los otros. Después su programa de su pontificado saldrá más adelante. No lo sabemos, ni nosotros, lo sabe solo él. En Muchas la gracias. Iglesia del Callao vamos a tener una Eucaristía de Acción de Gracias mañana a las 7 de la noche con todas nuestras parroquias del Callao en la Iglesia Carmen de la Legua, Nuestra Señora del Carmen, para agradecer a Dios por ese don que nos ha dado del Papa León XIV, que pasó por el Callao haciendo el bien y también poniendo